Empezamos con la presentación de nosotros, Carlos. Sí, correcto, ya estamos grabando. ¿Ok? Por favor, le pido a Betsy que si puede abrir ya la sala. Listo, Alfredo, ya está abierta la sala. Ok. Eh, un segundo, por favor. Y muy buenas noches con todos. Les pido por favor nos den un par de minutitos para resolver un pequeño problema que se ha presentado. No serán muchos minutos, ¿sí? Por favor. Hola, hola, Alfredo, Carlos, ¿me escuchan? Hola Helmut, buenas noches. Ya estamos Dale, en sala abierta y transmitiendo, pero vamos a esperar un par de minutitos para solucionar un problema con uno de nuestros panelistas. vale. Danos un par de minutos. Buenas noches, Helmut. Carlos, ¿cómo estás? Bueno, buenas noches con todos. Ya siendo las 7:10, vamos a iniciar el conversatorio sobre el uso de Internet en el Perú. Mi nombre es Alfredo Zudillo, yo soy el presidente del Internet Society Capítulo Perú. Y nuestra misión, como ustedes saben, en Internet Society, tanto a nivel internacional como el Perú, es de garantizar un Internet abierto, seguro y accesible para todos. En ese sentido, es una de las misiones del Internet Society promover iniciativas que fortalezcan la inclusión digital y la gobernanza del Internet. Este mundo que nos ha tocado este año está un poco complicado, ¿no? Y muchas de las cosas van a saltar en los próximos meses respecto incluso al Internet. Pero hay que tener claro que la conectividad digital no es solo el acceso a Internet. La conectividad digital es el acceso al conocimiento, es el acceso a la innovación, es el desarrollo social. Es decir, ya no podemos nosotros pensar en un país que se desarrolle sin tener la conectividad digital asegurada para el gran porcentaje de sus habitantes. Esto debe ser una misión de todos, y si bien el gobierno es el responsable de la implementación de políticas, todos nosotros debemos colaborar en este sentido. Hay que tener claro, además, que y la situación del Perú no es lo buena que debería ser. Ha mejorado mucho en los últimos años, pero no es lo buena que debería ser. Y uno de los temas que nosotros insistimos con la brecha digital, porque
parece perderse el concepto de brecha digital entre conceptos tecnológicos más avanzados o más de moda, ¿no? Pero recordemos, el desarrollo de todas las tecnologías no se podrá hacer si no se garantiza el, el Internet a todos, considerando que la brecha digital no solo es que la brecha digital del uso, no se circunscribe al acceso. En este caso hablamos de habilidades, de infraestructura en general, de políticas que permitan a nuestra población tener una participación equitativa en esta era digital que estamos viviendo. Para esto tenemos esta presentación que estará Carlos Guamán, que es el titular de la empresa DN Consultores, con quien hemos elaborado un acuerdo justamente para desarrollar estos temas, siendo ellos una empresa que lleva bastante bien la información sobre el uso de Internet en el Perú. Y después contaremos con nuestros panelistas, en primer lugar con Cristian Mesa, que es coordinador de políticas y regulación del Ministerio de Comunicaciones del MTC, esto en reemplazo de la viceministra que por razones de calendario finalmente no pudo asistir. Y con Helmut Cáceda, que es el presidente ejecutivo de CAPESE, la Cámara Peruana de Comercio Exterior, eh, sobre la cual hemos tenido, ¿no?, la oportunidad de ver cómo ha ido avanzando, cómo ha ido superando los diversos desafíos en los temas de comercio electrónico, un tema también tremendamente importante en el uso del Internet. Y bien, dicho esto, voy a dejar a Carlos Guamán con una presentación, terminada la cual entraremos en una ronda de participación de los panelistas y luego una ronda de preguntas. Entonces, adelante, Carlos. Bien, buenas noches con todos. Muchas gracias, Alfredo, por la presentación. En efecto, tenemos el agrado de formar esta alianza de colaboración con Internet Society Capítulo Perú. Bien, lo dicho, vamos a comentar los indicadores al cierre del año 2024 y el análisis va a partir de una comparación con años previos. Y para que este análisis respecto a años previos sea lo más revelador, utilizamos como año de referencia del 2019, es decir, la pre-pandemia, dado que como todos sabemos existe un impacto importante de esta situación que pasamos varios años atrás sobre el consumo del Internet, del consumo digital. Bien, entonces vamos adelante, por favor, si pasamos las láminas, Scott. Entonces, concretamente, el fondo de la conferencia es sobre el uso, cómo usamos el Internet, pero antes, naturalmente, vale la pena revisar cómo cerramos el año 24 en términos de las brechas de usuarios, según los diferentes segmentos de la población. Vamos, por favor. Entonces, lo primero que podemos ver en usuarios es que ya como una cifra que podemos todos tener a mano, el año pasado hemos cerrado con 26 millones de usuarios de Internet en el país. Eso significa un 80% de la población de 6 años a más. El Perú tiene una población total de 34 millones. Si excluimos a los infantes entre 0 y 5 años, tenemos 32 millones. Los 26 millones de usuarios que menciono corresponde al 80% respecto a los 32 millones. Eh, ¿Qué es lo que vemos en términos de la evolución en el tiempo? Comparado con el 2019, donde teníamos 18 millones de usuarios, encontramos un crecimiento anual promedio de más 7%. Un 7% como promedio anual en este periodo. Es cierto que en el último año el crecimiento ha sido relativamente menor al 5%, entre 25 y 26 millones. Con lo cual, una de las preguntas que valdría la pena plantearnos es si de pronto ya estamos llegando a cierto umbral a partir del cual cada punto porcentual adicional nos va a costar esfuerzo, energías bastante mayores, ¿no? Pero en tu caso la cifra es 26 millones. Adelante, por favor.
Ajá. ¿Qué representa esto en el comparativo respecto a nuestros países vecinos? Bueno, primero vale la pena mencionar que la información del 2024 todavía no está disponible para todos los países de la región, de modo que hemos utilizado cifras del 2023 que de todas maneras nos brinda una buena referencia. ¿Qué tenemos? Tenemos que Perú, como lo pueden ustedes observar en las flechas que corresponden a cada país, es uno de los dos mercados que ha crecido más en estos 5 años. Ha pasado de 57% a 75%, es decir, un crecimiento de más 18%. Es el segundo país que ha crecido en términos de unidades porcentuales, más luego de nuestro país vecino Bolivia, que permanece, a pesar de haber crecido bastante, en el último lugar. Entonces, es cierto que nos encontramos abajo respecto al promedio de la región, pero al mismo tiempo el avance vale la pena rescatarlo, porque más aún, si comparamos el 75%, no contra el 81% que es el promedio regional, sino contra un nivel de equilibrio que corresponde a nuestro nivel, al tamaño de nuestra economía, medido a través del PBI per cápita, encontramos que Perú, si pueden ver el gráfico a la derecha, se encuentra casi sobre la línea punteada que representa el nivel de equilibrio. Nos encontramos a unos puntos porcentuales de ese nivel teórico de equilibrio respecto a la región. Por supuesto, esto no debe dejarnos con una sensación de que la tarea está cumplida, sino que por lo menos este crecimiento ha permitido que nos acerquemos, que nos vayamos acercando a un estándar regional y que sobre eso aspiremos a más. ¿De qué forma debiera tomar la intervención pública para esa, esa dirección hacia mejores niveles de uso del Internet? Lo veremos en láminas a continuación. En tu caso, mejora sustantiva, acercándonos a un nivel que corresponde al tamaño de nuestra economía. Por favor. Luego quisiéramos introducir un concepto que más adelante vamos a revisarlo en cifras, que nosotros le llamamos el octógono porque contiene ocho dimensiones de comparativa de brechas. Es decir, en cada una de estas dimensiones tenemos segmentos de la población que han logrado un nivel de uso mayor y otros que bajo el mismo corte demográfico que han logrado un nivel bastante menor. Por ejemplo, el nivel socioeconómico tenemos, según las categorías que suelen ser utilizadas en el país, desde el nivel socioeconómico A hasta el nivel socioeconómico E, y así sucesivamente en cada caso, ¿no? Por ejemplo, en edades, desde la población de 6 a 12 años hasta la población adulto mayor de 65 años o más. Entonces, sí presentamos esto porque luego las láminas que vienen a continuación muestran el resultado del 2024 para cada uno de estas 8 dimensiones, que luego presentamos ya el octógono con los resultados y vemos cómo se encuentra cada una de las brechas para las dimensiones respectivas. Vamos, por favor. Primera de ellas, género. Tenemos una relativa buena noticia, una reducción sustantiva de la brecha de género. Hace 5 años teníamos 65% de penetración de uso de Internet en hombres y 59 en mujeres, es decir, una diferencia de 6 puntos porcentuales. Esa cifra se ha reducido a una diferencia de 2 puntos porcentuales. Ustedes pueden ver en las barras el número de usuarios, está en 13 millones, un poco más en hombres y 12,7 millones de mujeres en el país. Por favor, la lámina que sigue. A nivel de las regiones, aquí tenemos una disparidad notoria, pero al mismo tiempo, si nos guiamos por las líneas punteadas que representan el valor porcentual, vemos que la dispersión se ha reducido. Vemos que mientras que hace 5 años teníamos una distancia entre el nivel mayor y el nivel menor bastante significativo, los departamentos que están a la derecha de la línea punteada se ubican en 40% o menos. Ahora, los de las regiones que se encuentran en situación más desfavorable bordean o superan el 60%. Naturalmente, subsisten diferencias, pero tal como está mostrado en la lámina inicial de los niveles promedio a nivel nacional, en regiones ha habido una mejora que es alentadora y que podríamos asociar en tanto las regiones que están más hacia el lado derecho con menor nivel de uso
tienen una fuerte presencia de ámbito rural, podríamos eh, plantear la hipótesis de que las políticas las políticas públicas asociadas a promover la expansión de infraestructura en el ámbito rural han tenido un impacto favorable. Vamos, por favor. En ese mismo sentido y de forma más directa lo encontramos aquí. Vemos que naturalmente encontramos una brecha que, por ejemplo, vemos entre el resto urbano para el año 2024 en 83% contra 57% en el ámbito rural, una diferencia mayor al 20%. Sin embargo, hace 5 años esa diferencia se ubicaba en el orden de 40%. Entonces, una reducción sustantiva. En el ámbito rural, puedo decir que a nivel de las 8 dimensiones que estamos presentando, es una de las mejoras más importantes, más significativas. Vamos, por favor. Lengua materna, aquí también existe un grado de correlación entre este indicador, entre esta dimensión de lengua materna y ámbito geográfico o regiones, ¿no? En el sentido de que en el ámbito rural concentra la mayoría de la población de compatriotas con una lengua materna originaria. Entonces, ¿qué encontramos acá? Podemos observar que en la población cuya lengua materna es el quechua o el aymara ha crecido en penetración al doble. En el caso del quechua de 29 a 58, en el caso de la aymara de 30 a 64. Esto es algo alentador, aunque por supuesto subsiste una diferencia de 20 puntos porcentuales o más respecto a la población de lengua materna castellana, donde sí existe una agenda pendiente y el hecho de que la población de lengua materna amazónica sea relativamente menor no debiera ser una justificación, ¿no? Pero sí encontramos que la penetración, habiendo crecido, se encuentra muy, muy, muy baja, en 40%, bastante por debajo de todo el resto de casos. Esto en lengua materna, por favor. Nivel educativo. Acá tenemos que quienes cuentan con un nivel educativo de nivel de rango superior están bordeando el 100%. Esto no guarda relación alguna con nivel socioeconómico, con ámbito geográfico, ni con ninguna otra de las dimensiones. Sencillamente, de forma transversal en el país, quienes cuentan con un grado de estudios superiores llegan al 97%. Y quienes cuentan con secundaria están en 89%, es decir, cerca del 90% también. Es decir, la educación y el uso de Internet son condiciones bastante correlacionadas entre sí, bastante vinculadas entre sí, mientras que los peruanos que cuentan solo con nivel primaria tienen una penetración de uso del 53%, significativo, ¿no? Aunque por supuesto bastante menor a los otros dos casos. Entonces, el nivel educativo es un caso bastante particular que vale la pena prestar atención, como lo veremos en el siguiente capítulo respecto a los usos del Internet. Vamos, por favor. En cuanto a los rangos de edad, vemos que la población que más utiliza el Internet, también acercándose al 100% con 94%, es la población adulta joven entre 18 y 39 años. Y quienes siguen a continuación es la población que se encuentra en el rango de edad de la adolescencia, entre 12 y 17 años, que se ubican en el nivel de 89%. Crecimiento sustancial. Ya estaban en un nivel alto desde hace varios años, de hace 5 años, y han seguido creciendo. Una vez más, esto es independientemente de el nivel educativo, etcétera. ¿Quiénes están en el otro extremo? La población adulto mayor, que estaba en un nivel sumamente bajo de 16%, ha crecido en términos relativos de forma importante, 40%, pero bastante por debajo de quien le sigue, que es la población infantil, que está en 63%. De manera tal que adulto mayor es es un segmento de la población donde todavía existe un desafío por trabajar. Vamos, por favor. Y vamos llegando ya al final de las dimensiones analizadas y tenemos a personas con discapacidad. En el Perú, según las estadísticas oficiales del INEI, la población de personas con discapacidad
se encuentra alrededor de 1,5 millones de peruanos, 1,5 millones de peruanos, de los cuales alrededor de 700.000, es decir, poco menos de la mitad, por eso que aparece 45%, son usuarios de Internet. En términos relativos bastante bajo, es una de las brechas mayores en todas las dimensiones analizadas. Insistimos en que el hecho de que en términos relativos la población de personas con discapacidad sea relativamente baja, menos de 2 millones de peruanos, esto no debiera ser óbice para prestar atención a la subsistencia de manera persistente de esta brecha. De modo que este es el resultado que hemos buscado presentar de forma rápida de cómo se ubican las brechas por cada una de las dimensiones de análisis demográfico y incluyendo la evolución durante los últimos 5 años, donde en buena cuenta tenemos una evolución positiva de los niveles de uso, pero con una subsistencia de brechas importantes en varios de los cortes con mayor énfasis, lo cual vamos a ver a continuación, por favor. Eh, sí, este es el último nivel, el NSE. Ya encontramos que el nivel socioeconómico A está bordeando el 100%, 96%, y el B en el mismo sentido, ¿no? Mientras que en el otro extremo, el nivel socioeconómico E se encuentra en 54%. Por ciento. Vamos, por favor. Y ahora sí, el análisis que queríamos mostrar de manera consolidada. Eh, Vamos a detenernos un poco en estas gráficas. Lo que tenemos a la izquierda y a la derecha son los octógonos, respectivamente para el año 2019 a la izquierda y a la derecha para el año 2024. Tienen en color celeste los segmentos dentro de cada dimensión con mayor uso de Internet y en color naranja claro los segmentos en cada dimensión con menor uso. ¿Qué podemos rescatar de aquí dentro de la multiplicidad de información, de fuente de información que esto nos aporta? Lo primero es que ustedes, si se detienen a ver los niveles más altos en nivel socioeconómico y en educación, ya eran los más altos, por encima del 90% el 2019, y a la derecha ya están bordeando el 100%. Nivel socioeconómico y educación. En segundo lugar, y bueno, y a ello se les suma por edades, donde la población adulto joven ya está también bordeando el 100%. Antes no era así, antes estaban en 80%. Entonces ya son tres segmentos tres dimensiones de análisis, donde el segmento de la población con mayor uso ya está bordeando el 100%. Nivel socioeconómico, nivel educativo y rangos de edad. Segundo, la zona con mayor brecha, que es la que está marcada en color oscuro al medio del octógono, nosotros hemos considerado metodológicamente elevar el umbral, que antes ustedes ven ocupaba solamente 2 quintiles, hasta el 40%, para que alcance a 3 quintiles, porque ya todos han alcanzado, superado el 40%. De modo tal que el énfasis a nivel de esfuerzo como país ya debiera enfocarse no solamente en un umbral por debajo del 40%, sino un umbral por debajo del 60%. No ser más ambiciosos en ese sentido. Entonces, ese es un segundo elemento. Y un tercer elemento es que dentro de los segmentos de población en situación más desfavorable, en general en las 8 dimensiones, son, como mostramos en las láminas previas, adultos mayores y personas con discapacidad, sin descuidar a lengua materna, que si bien ha tenido una mejora sustancial, porque se encontraba por debajo del 20% y ahora está por encima del 40%, aún así está, por supuesto, en una situación todavía de desventaja. Entonces, adultos mayores, personas con discapacidad y peruanos con lenguas originarias diferentes al castellano. Entonces, este es un elemento de información que consideramos importante como referencia para la política pública, donde contiene una intervención a nivel de conectividad, pero también a nivel de ciudadanía digital. Esto respecto a usuarios del Internet. Pasamos al capítulo siguiente respecto al uso, no sin antes llegar a la conclusión, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Una fuerte reducción de las brechas de uso de Internet,
sobre todo según ámbitos geográficos, regiones y lenguas originarias, aunque con subsistencia más significativa en los dos segmentos mencionados, adultos mayores y personas con discapacidad. Vamos, por favor. A nivel de uso, vamos, por favor. Eh, ¿Cuáles son los dispositivos que más utilizamos los peruanos para el acceso a Internet? Para muchos esto no es ninguna novedad, pero vale la pena mostrarlo en cifras. Tenemos que del 100% de los usuarios del Internet, esto no es respecto a la población, sino respecto al universo de usuarios, tenemos que el 90% de los usuarios acceden al Internet a través de smartphones. En una proporción muchísimo menor, menos del 30%, el 28%, a través de computadoras o laptops. Y aquí es interesante observar que hace varios años esa proporción era mucho mayor, 50%. Es decir, ahora no es que estemos usando en términos absolutos menos por Internet, sino, perdón, por dispositivos como computadoras, sino que puede haberse mantenido, pero en niveles relativos es mucho más por smartphones. Además, las tabletas ya están casi en desuso y los televisores asoman como un medio de acceso a Internet interesante, ya se encuentra en el 14%. Y a la derecha tenemos un gráfico que muestra las brechas entre los ámbitos urbano y rural para los dos medios de acceso más representativos, smartphones y computadoras. Tenemos que en smartphones el nivel de uso es básicamente idéntico. Entonces, conocemos que en el ámbito rural la disponibilidad de redes de acceso fijo es un desafío bastante mayor, por lo tanto, prevalece el uso del Internet a través de dispositivos móviles y esto queda reflejado acá de manera bastante contundente. El nivel de uso del Internet a través del móvil, es decir, el Internet móvil, tiene un nivel porcentual por igual respecto al universo de usuarios del Internet en los ámbitos urbano y rural. Mientras que computadoras tenemos una diferencia clarísima entre el ámbito urbano y el ámbito rural, 30% contra 10% o menos. Eso en términos a dispositivos. Vamos, por favor. ¿Para qué usamos el Internet del peruano? Ya entrando al, al nivel de aprovechamiento del Internet. Tenemos que predominan tres usos. El acceso a Internet está vinculado a lo que conocemos como tecnologías de información y comunicación, de modo tal que no nos debe llamar la atención que información y comunicación, que están en líneas azules arriba, sean dos de los principales motivos de uso, 91% y 82%. Y un tercer motivo de uso que tiene un nivel importantísimo es entretenimiento, ¿no? Que se encuentra también en 91%. Son las tres motivos de uso predominantes. En el otro extremo se encuentran actividades más vinculadas a economía digital o gobierno digital. Nos referimos a banca, comercio, educación y trámites. De ellos, ¿cuál sobresale en los últimos años? Como decíamos al inicio, sobre todo luego de la pandemia, la banca digital. Y eso lo asociamos a la masificación de las billeteras digitales. Y por esa razón, ya se encuentra en el 35%, bastante por encima de las otras tres formas de uso que hemos considerado aquí. Entonces, motivos de uso, tres prevalecientes y en el ámbito de la economía digital, un surgimiento importante de la banca digital. Vamos, por favor. Eh, Educación. Para educación, tomamos a la población escolar. Por supuesto, la población que ya está en una situación de adultez, 18 años o más, también tiene acceso a la educación, naturalmente, para diferentes propósitos, ¿no? Pero para fines de mayor focalización, hemos realizado este análisis para la población en edad escolar entre 6 y 17 años. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos que el nivel actual del uso es 28%, casi la cuarta parte. Esto es no respecto a la población total del país en edad escolar, sino respecto a los usuarios de Internet en edad escolar. Es decir, de quienes se ubican en edad escolar, solamente la cuarta parte lo usa para educación.
Encontramos nosotros un valor bastante elevado en el año 2021, pero recordemos que en aquel momento teníamos los rezagos o la etapa final de la pandemia y hubo algún nivel de intervención de las políticas públicas de emergencia para facilitar el acceso a dispositivos, pero digamos, las cifras reflejan que ese nivel de intervención no fue sostenible, no lo fue. Y ahora bien, si queremos distinguir a la derecha cuál es la situación entre el ámbito urbano y rural, y más aún, ahora que se acercan estos días, el Día de las Niñas y las TIC, vale la pena distinguir no solamente urbano y rural, sino también en ambos casos respecto a hombres y mujeres, niños y niñas. Y lo que tenemos es que en el ámbito urbano tenemos una brecha de 5% entre 33 y 28, y en el ámbito rural también una brecha algo menor entre 18 y 15%, pero curiosamente en ambos casos donde las mujeres usan el Internet para la educación más que los hombres. Esto es un hallazgo de la investigación que hemos realizado que nos parece bastante reveladora. Entonces, esto respecto a educación, pero con un nivel que en promedio sí nos quisiéramos quedar con la cifra de 28%. Solamente la cuarta parte de la población en edad escolar usuaria de Internet utiliza este servicio para la educación. Vamos a la siguiente, por favor. Banca digital, un promedio de 44% y se desglosa entre un 48% en el ámbito urbano y casi la tercera parte en el ámbito rural, 18%. Un crecimiento importante, sí, en términos relativos ambos han crecido, pero digamos es mucho más tangible el crecimiento en el ámbito urbano. Una brecha bastante significativa, lo cual es bastante revelador porque donde, si bien es cierto, la banca digital aporta mucho al bienestar de las personas, indistintamente del ámbito geográfico, diremos que quizás en términos relativos es mucho más necesario, es un recurso mucho más valioso en el ámbito rural precisamente por la accesibilidad geográfica, por la dificultad del acceso geográfico a banca tradicional. Entonces, una brecha subsistente bastante importante. Seguimos, por favor. Comercio electrónico, y aquí sí escucharemos a Helmut en un momento, a ver si las cifras que se encuentran registradas en las estadísticas oficiales, en qué medida revelan la realidad del comercio electrónico. Tenemos que se encuentra en un nivel del 20% de los usuarios, es decir, uno de cada cinco usuarios de Internet, adultos en este caso, lo hemos considerado así bajo la premisa de que el comercio es utilizado por la población adulta. Uno de cada cinco peruanos usuarios de Internet adultos usa el comercio electrónico, con una brecha igualmente significativa entre el ámbito urbano y el ámbito rural. Poco más del 20% en el ámbito urbano y bastante por debajo del 10% en el ámbito rural. Entonces estamos viendo un patrón en el cual los niveles de uso de Internet para estas aplicaciones de economía digital que estamos revisando es bastante bajo respecto al uso del Internet, ¿no? Y todavía con una brecha importante urbano-rural. Vamos, por favor, a la que sigue. A nivel de trámites de gobierno electrónico, un nivel en realidad bastante menos prometedor. 13%, poco más del 10%. Uno de cada 10 peruanos usuarios de Internet lo utiliza para trámites con el gobierno. Y vemos que en el ámbito rural se encuentra en el 5%. Una vez más, en el ámbito geográfico donde más aporta valor ciudadano es donde menos es utilizado hasta ahora. Tenemos claridad de que esto no es un espacio propio de la política pública de conectividad digital, pero igual las cifras de por sí son bastante reveladoras. Muy bien, y con esto, si vamos a la lámina siguiente, por favor, tenemos como resultado que, con excepción de la banca digital, asociado a la masificación de las billeteras digitales, el crecimiento en otras aplicaciones de economía o gobierno digital han evolucionado a un ritmo bastante menor en comparación con los usuarios del Internet, y que lo que prevalece hasta ahora es los usos, digamos, básicos inherentes a las TIC, información, comunicación y además entretenimiento.
Por lo tanto, ya como conclusión, con esto concluyo, vamos a la última lámina, por favor, que una importante mejora en el uso del Internet, como mostramos al inicio, y estamos cerca de un nivel de equilibrio en comparación con nuestros países vecinos, y que eso sea suficiente, por supuesto, pero ya nos muestra que unos avances importantes, pero con un aprovechamiento aún limitado de servicios digitales. Eso es, con eso nos quedamos y a disposición, Alfredo, para continuar con el panel. Gracias. Sí, muchas gracias Carlos por la exposición. Hay algunos temas bastante, bueno, reveladores, aunque probablemente los que estamos en estos temas ya los conocemos de alguna forma. Y lo que sí quisiera puntualizar es que a través de las láminas nos estás mostrando, si bien un crecimiento, también una inercia, ¿no? Es decir, aspectos básicos tales como la educación o el gobierno digital no están creciendo, en realidad no están creciendo. Entonces, ahí es donde digamos que estamos teniendo una inercia negativa. Como indiqué al hacer la introducción, el acceso o el uso de Internet no es solamente acceso, es sobre todo poder utilizar todo el conocimiento que existe dentro del acceso de Internet para el desarrollo, ¿no? Lo importante es eso, lo importante es usarlo para el desarrollo. Si bien es importante e interesante que la comunicación y el entretenimiento sean parte, digamos, de lo que usamos, no basta. Somos en esencia consumidores, no productores. Y es cambiar esa inercia uno de los temas más importantes que deberíamos plantearnos en el desarrollo de nuestras políticas públicas. Bien, entonces para lo que sigue, los comentarios de los panelistas, en primer lugar dejaría a Cristian Mesa, en segundo lugar a Helmut Cáceda. Eh, el tema, creo que Cristian no pudo resolver su problema de video, pero sí el de audio. Entonces, Cristian es coordinador de políticas y regulación en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Viene en reemplazo de la viceministra Carla Sosa de Comunicaciones. Y vamos a pedir a Cristian que dé su apreciación sobre la presentación con énfasis respecto a la visión, ¿no?, que tienen ellos del uso de Internet en el Perú y cuáles son, digamos, entre comillas, lo que el ministerio está haciendo dentro de su rol, obviamente, para mejorar esta situación, ¿no? Cristian, si me escuchas, Buenas puedes noches, iniciar. Alfredo. Buenas noches con todos. ¿Me escuchan bien? Sí, Cristian, te escuchamos, adelante. En primer lugar, reciban un saludo de la viceministra. Por motivos de agenda ya no ha podido participar y me envió en representación del ministerio. Eh, en segundo lugar, agradecer el trabajo de DN Consultores al desarrollar una herramienta para el análisis de brechas multidimensional, en realidad valioso, enfocado en usuarios y en el uso del Internet. Creo que este análisis complementa la información que remite el INEI, ¿no? Y ahí es un valor que genera para poder generar evidencia para el diseño de políticas y poder identificar necesidades de intervención focalizada. Eh, y también de la necesidad de poner un enfoque en un trabajo multisectorial, ¿no? Porque cuando hablamos de poblaciones, hablamos de distintos sectores y distintas necesidades que atienden distintos sectores también. Eh, de la presentación podemos rescatar básicamente que a nivel de la importancia del uso del celular y del crecimiento del uso celular a nivel nacional, tanto urbano como rural. También un crecimiento importante de la ruralidad versus lo urbano. Y esto también, como mencionó Carlos, tiene un efecto importante de la política pública en cuanto a lo que se ha venido haciendo impulsando el desarrollo rural. O sea, es un impacto importante. Eh, Otro análisis importante es que esta mirada de urbano-rural, etario, educativo, discapacidad, lengua a nivel socioeconómico, entre ellos se relacionan y es importante destacar lo que se ha mencionado, lo que refleja el estudio, ¿no?
la importancia de apostar por políticas focalizadas hacia adultos mayores, hacia discapacidad o hacia lengua materna, que son, digamos, las que tienen menor impacto o menor desarrollo a nivel general. Y esto se tiene que hacer de manera multisectorial y de manera con múltiples actores que puedan ser parte de iniciativas que promuevan ello. Eh, por otro lado, el tema de las niñas, dado que el Día de las Niñas y las TICs es el día de mañana, si bien es cierto, no hay muchas diferencias en cuanto a, a grupo de hombres y mujeres, la apuesta va más allá de eso, ¿no? Entonces, va en apostar por el enfoque STEM y motivar a las niñas a que se integren a esta sociedad de la información y adopten un uso más desarrollado de las tecnologías que encuentren en la tecnología un camino y un espacio de desarrollo de vida, ¿no? Y eso es lo que realmente cambia, ¿no? Más allá de esta similitud que hay entre hombres y mujeres en todos los niveles etarios. Esa es una primera apreciación, creo que con eso puedo aportar. Gracias. Alfredo, tu micro está Ah, apagado. Sí, por cuestiones domésticas apagué el micro. Bueno, vamos a pedirle a Helmut Cáceda, que es el presidente ejecutivo de CAPECE, la Cámara Peruana de Comercio del Exterior, la cual ha ido desarrollando como diríamos, ¿no? Con calma y buen humor todo el tema de comercio electrónico. Y yo creo, en mi visión, que han hecho un trabajo excelente en los últimos años, ¿no? Así que dejo, Helmut, con tus primeras apreciaciones sobre esta presentación de Carlos Gómez. Muchas gracias, Alfredo. Ante todo, felicitar a Carlos y esta alianza con Internet Society. Como siempre, un informe bastante completo, impecable y muy preciso, ¿no? Efectivamente, vemos con agrado que ha coincidido con algunas estimaciones que también estábamos haciendo nosotros como parte de un observatorio e-commerce que saben ustedes que lanzamos siempre a inicios de año. Este, de acuerdo con la penetración de Internet del 2024, con este 80%, descremar pues a los jóvenes y dejar a los adultos como para tener una fotografía mucho más clara del tema. Eh, en nuestro caso, que bueno, el enfoque que tenemos es más comercial, más de venta por parte de los comercios. Es interesante cómo hemos visto también una evolución, hablando ya de comercio electrónico, ¿no? Entre la oferta, la demanda y el volumen de venta, ¿no? Que en algún informe anterior, antes de pandemia 2019, era un impresionante 97% del consumo online concentrado en Lima y solamente un 3% en regiones. Esto hoy por hoy tenemos ya una fotografía mucho más completa, ya lo podemos disgregar, ¿no? Por ejemplo, hoy por hoy sabemos que la oferta de comercios que venden online está alrededor de los 335.000 comercios, de los cuales solo el 7% tiene tienda online. Y de ese 7% el Pareto de 80-20, ¿no? 20% son los que venden y arman todo este consumo online. Los otros, pues, por falta de inversión en publicidad o falta de conocimientos, de repente, pues, tienen ahí sus comercios estáticos, ¿no? Si hablamos de demanda, es decir, de compradores, ya la mitad de los peruanos está comprando online. Ya tenemos, y de esto distribuido entre Lima y provincias, tenemos un alentador 50-50. Y esto impulsado mucho también por las billeteras digitales, ¿no? No solamente es la tienda a través del comercio tradicional, a través de la laptop, también coincido mucho con el tema del smartphone. El smartphone, la billetera digital y la interoperabilidad ha ayudado tremendamente a esta democratización de la que siempre hablábamos, pero nunca la llegábamos pues a buen puerto, ¿no? Y acá una discusión que justo tuvimos en la mañana es, siempre se ha hablado pues de esta división entre comercio electrónico y pagos digitales. Es decir,
Por definición, siempre decimos pues que la compra online es una compra con tarjeta no presente, en la cual tú estás a distancia y el producto te llega a tu domicilio, ¿no? Y la compra pues se hace por un medio digital, lógicamente. Pero y cuando dicen, oye, provincia está aumentando mucho en la compra online, y uno le hace un zoom a lo que está pasando en provincia y vemos pues que tenemos a una persona que se acerca a una tienda, saca su QR a través del smartphone y hace una compra sin utilizar dinero, o sea, hay un pago digital, pero estás presente, ¿no? Entonces ahí hay un pequeño espacio gris que de repente nos debería obligar a redefinir qué es comercio electrónico, porque finalmente por ejemplo, ¿no? Si yo compro en Real Plaza en su comercio online y se me antoja ir a recoger mi producto, no que me lo entreguen en mi casa porque de repente no me encuentran, sino yo me acerco al centro comercial como que recojo mi paquete y hago otras compritas. En el mundo del comercio electrónico eso se llama pues el famoso pick up point, ¿no? Que es lo mismo que yo estoy haciendo cuando voy a la tienda a comprarme un pan con pollo y ya que estoy en la tienda paso mi QR, de repente se me antoja un sublime, pero no uso dinero físico, no uso cash, ¿no? O sea, creo que ahí hay un gran logro de cómo le estamos quitando market share al efectivo para trasladarlo al canal digital y sea que utilices el smartphone o hagas una compra desde tu casa, finalmente estás en el campo de la compra online, ¿no? Creo que ahí habría que ver bien si lo separamos o ya es momento de fusionarlo, porque en la medida que tengamos clara esta foto y esta definición, vamos a tener pues una línea base mucho más clara, ¿no? Pero definitivamente de acuerdo con cómo es que a través del smartphone estamos accediendo a Internet para hacer compras, que según la gráfica que vi de Carlos, el comercio electrónico todavía estaba pues bajito en cuanto al uso de Internet, más se usa por entretenimiento, y ahí caemos en el mundo del TikTok, ¿no? TikTok y estas plataformas que han entrado son plataformas de entretenimiento pero que cierto segmento de empresas lo están entendiendo y están aprovechándolo para vender, ¿no? Yo los invito a conectarse en la madrugada a un live en TikTok. No me van a creer, 2 de la mañana, porque ayer estaba haciendo mi presentación para hoy día que tenía, como le contaba a Carlos, tuve también una presentación más temprano. 2 de la mañana, la gente vendiendo en vivo. Me quedé impresionado, ¿no? Entonces, el comportamiento, la audiencia y la forma de vender online está mutando tras bambalinas y nadie se está dando cuenta, la gente sigue pensando en venta online tradicional. Y es por eso que se habrán dado cuenta que en el último trimestre de 2024 ha entrado Temu, entró Chain, entró AliExpress y han desplazado totalmente los marketplaces tradicionales porque en el ranking del top 10 de marketplaces siempre ha estado Falabella, Mercado Libre y bueno, todos los demás, ¿no? Ahora tengo Falabella de top 1 que se pelea el primer y segundo lugar con Temu, Chain, AliExpress uno más que no me acuerdo, y de ahí recién llega Mercado Libre. Este, y acá la reflexión que tenemos es que como que nos estamos esforzando mucho en innovar o lo que sea, en implementar tecnologías, en meter chatbot, pero nos estamos olvidando de entender al usuario, ¿no? De qué forma compra ahora. Eh, Entender que TikTok no es una red social, sino es una plataforma streaming. ¿No? Seguramente han visto esas telenovelas en formato vertical que duran 2 minutos y tú te enganchas y quieres seguir consumiendo. ¿No? El comportamiento es muy diferente. Entonces, si combinamos entretenimiento con comercio, creo que ahí también hay una línea en la cual la utilización del acceso a Internet para compra online puede de alguna manera alimentarse de ese entretenimiento y crecer un poquito más, ¿no? Que habría que separar también esos dos mundos, ¿no? Por el momento es lo que puedo comentar y atento a más preguntas. Muchas gracias, que rescato el tema, ¿no? De entender al usuario. En este caso, ustedes hablan de usuarios, nosotros podemos hablar en general de ciudadanos, ¿no? Entender a entender las personas cómo se comportan y cómo se van a comportar con las tecnologías digitales. Eso requiere un esfuerzo bastante más grande que lo usual, ¿ah? Por si acaso, ¿ah? Porque normalmente nos podemos muchos trabajar en tecnología, pero también igual nos estancamos en paradigmas y en ideas preconcebidas. Así que ese punto lo rescato como muy importante. Alfredo, Ahora, yendo, discúlpame, solo sí, un sí, puntito dale. adicional. Solo entender que el concepto Smart Cities, que lo hemos usado mucho tiempo como proyecto, como sueño, o como utopía,
ahora ha mutado a Connected Cities y es justo lo que tú decías, ¿no? Entender cómo los ciudadanos se conectan y usan Internet para sus actividades diarias, ¿no? Solo quería Sí, comentar correcto. ese, Y no ese aspecto. todos son, los ciudadanos son iguales, o sea, no podemos plantear soluciones estándar. Eso no va a funcionar. Bueno, continuamos con las preguntas y hay una así interesante que se la voy a trasladar a Carlos Román, que tiene que ver con la definición. En todas las láminas hemos hablado de usuario, ¿no? Entonces, ¿cómo está definiendo ese usuario de Internet? ¿Cuáles son las características que pueden particularizar a ese usuario y particularizar el uso de ese usuario, ¿no? Y ahí, Carlos, te dejo con esa pregunta. Sí, gracias, Alfredo. Sí, agradezco la pregunta porque eso permite aclarar el concepto que metodológicamente el INEI define. Usuario de Internet está definido como persona que haya utilizado el Internet durante el mes anterior. Es así como en las encuestas mensuales que el INEI desarrolla, plantea las preguntas a las personas encuestadas en cada muestreo mensual, ¿no? Que se respalda a su vez en los censos nacionales que tienen lugar cada década aproximadamente. Entonces, usuario de Internet es la persona que ha utilizado el servicio durante el último mes. Y el uso, tal como lo hemos mostrado para banca, comercio, etcétera, responde a una lista de razones de uso que están también incluidas en la encuesta. Entonces, por ejemplo, dice, ha utilizado para transacciones comerciales, ¿no? Entonces, eso es comercio electrónico. Y también para la escuela, etcétera. En la ficha metodológica aparece una lista, una pregunta con una lista detallada de motivos de uso y esa nosotros le hemos asignado a los rubros que hemos presentado. Sí, claro, hay que resaltar que ese es producto de una encuesta, ¿no es cierto, Carlos? El INEI desarrolla encuestas de manera mensual, sí, Claro. con un muestreo que está, digamos, de manera metodológicamente definida y de forma que de manera tal que a nivel mensual contamos con una actualización. Por principios de estadística, ¿no? Encontramos que esos muestreos arrojan resultados bastante coherentes a lo largo del tiempo, ¿no? Ok, de acuerdo. Supongo que la información del registro del uso existe, ¿no? Pero no es tan fácil de obtener. Algo así como preguntarle a Google qué es lo qué datos de registro no puede dar, ¿no? De uso no puede dar. Pero bueno, Correcto, sí. Son encuestas, sí. sí, exacto. Ya en algún momento, no solo preguntaremos a Google, seguramente va a haber otras empresas en este ecosistema de nube. Bien, con Cristian, Cristian, por favor, ahora sí que queríamos ver si qué tipo de acciones el ministerio, específicamente el Viceministerio de Comunicaciones, está haciendo para superar la brecha digital. Y creo que, no sé si todos sabemos, pero el Viceministerio de Comunicaciones se enfoca en infraestructura, ¿no? Conectividad de acceso. Sin embargo, creo que tiene algunos esfuerzos interesantes que creo que Cristian nos puede compartir. Gracias, Alfredo, por el pase. Sí, desde el ministerio se manejan tres pilares. Un pilar tiene que ver con la promoción de la inversión privada. Un segundo pilar tiene que ver con las intervenciones de Pronatel hacia habilidades digitales y a lo que estamos hablando de la importancia de promover un uso significativo. Y un tercer punto tiene que ver con la puesta en valor de las redes del Estado. En cuanto al primer punto, que tiene que ver con la promoción de inversión privada, de ampliar la conectividad, está centrado en el tema móvil, dado la importancia del crecimiento móvil también que ha tenido en este tiempo. Y ahí, por ejemplo, tenemos mecanismos importantes como el mecanismo de canon por cobertura, eh, mecanismos como concurso del espectro radioeléctrico. Estos concursos de espectro radioeléctrico, por ejemplo, han establecido compromisos de inversión. Igual que el canon por cobertura, también compromisos para orientar el pago que hacen los operadores móviles hacia zonas sin conectividad o una mejora tecnológica, es decir, pasando de 2G a 4G, por ejemplo, ¿no? Y este umbral de lo que se orientaba al pago por canon se ha ido incrementado en el tiempo.
de un 40% a un 60% para el 2024, por ejemplo. Ese es en cuanto a la promoción de inversión, eh, de promoción de la inversión. Otro punto importante tiene que ver con potenciar las intervenciones de Pronatel y hablamos de desarrollo de habilidades digitales, ¿no? Y en el punto de habilidades digitales, a la fecha se tienen 104 CATS, centros de acceso digital, en 6 regiones del país y se tienen 1.230 PATS, que son las plazas con Wi-Fi gratuito en 10 regiones del país también. Digamos, y la puesta en valor de la red del Estado, de las redes del Estado, que es el tercer pilar, tiene que ver con el desarrollo de los proyectos regionales, que beneficia a 9.700 instituciones, es decir, 3 millones de ciudadanos. Por otro lado, se tiene proyectos macroregionales también con apoyo de cooperación internacional como el BID o el Banco Mundial, que se espera que conecte a 2.000 localidades y con acceso a Wi-Fi gratuito también, ¿no? Son algunas medidas, o bueno, 3 miradas con las que tiene el Estado. Es decir, un primer pilar con el impulso a la promoción de la inversión privada para la ampliación de la conectividad móvil, un segundo pilar que busca la puesta en valor de las redes del Estado y un tercer pilar que trata de potenciar las intervenciones de Pronatel para promover un acceso y uso de servicios públicos de telecomunicaciones en poblaciones rurales y lugares de preferente interés social. Bien, muchas gracias, Cristian. Le preguntaría a Helmut, la Cámara Peruana de Comercio Electrónico ha tenido una evolución en el tiempo, ¿cierto? Eh, Tuve el agrado que me invitaras a la última exposición del sello de confianza. ¿Querías contarnos un poquito cuáles han sido las principales barreras que han limitado el comercio electrónico en el país? Y, ¿no? Eh, la última parte se cortó, Alfredo. Ah, perdón. Sí, lo que te quería preguntar es cuáles han sido las principales barreras que han ustedes, digamos, enfrentado respecto al comercio electrónico y cuáles son las principales acciones que han empezado a desarrollar o que están desarrollando al respecto, ¿no? Sí, al respecto quiero destacar la importancia de la colaboración privado-estado, privado-gobierno, porque el Estado tiene la capacidad de poder realmente desplegar una radiografía de las necesidades de los ciudadanos a nivel nacional, ¿no? Y en nuestro caso, destaco la colaboración que tenemos siempre con Indecopi, con que tenemos un acuerdo de colaboración. Ellos nos compartimos información respecto a cuáles son estos dolores por los cuales la gente va hacia Indecopi a presentar algún reclamo o denuncia por comercio electrónico. Es como si hubiera habido una gran muestra nacional de los cuales nos da una foto de cuáles son estos principales barreras, temores, dolores que tienen los compradores online. Bajo ese aspecto, los números que tengo no son estimaciones y son hechos. Más de 50.000 denuncias por comercio electrónico entre lo que va el 2024 y el primer trimestre del 2025, de los cuales más del 90% tiene que ver con falta de idoneidad. ¿Qué cosa es falta de idoneidad? Y es algo que creo que es bastante básico, ¿no? Es algo tan simple como cúmpleme lo que prometes, ¿no? O sea, si me muestras un producto en fotografía y en información, eso es lo que yo espero recibir, no algo que después pues me expliques que fue retocado con mucho Photoshop y cuando me llegó a mis manos nada que ver con lo que yo vi y compré. Si me prometes un tiempo de entrega, también me lo cumples, ¿no? Si estamos en un evento cyber y hay ofertas, espero que sean transparentes y sinceras, y un gran etcétera, ¿no? Generalmente la gente se queja de eso básicamente. eh, y acá debo dividir en, si bien es cierto, y se dice que ya el 50% de los peruanos ha hecho una compra online, y el otro 50% por lo tanto no. Los que ya hacen una compra online, el mayor temor es justamente eso, esperan que le cumpla lo que prometes. Es así de simple, ¿no? Y acá quiero acotar para los que de repente están pensando en entrar al bonito mundo del comercio electrónico, todos pues como que de alguna manera nos inclinamos a la inmediatez, ¿no? O sea, por alguna razón estamos obsesionados con el same day, como se le dice, entregar los productos en menos de 3 horas. Bueno, nos ha mal acostumbrado rápido pues con su, como le dicen ellos, el ultra fast delivery de 10 minutos, ¿no? O sea, ¿cómo compites con eso?
Sin embargo, vemos con la llegada de Shein, de AliExpress, de Temu y estos portales chinos, que a los peruanos no les importa esperar, ¿no? Compran, esperan pacientemente y lo importante es que le cumplan los tiempos de entrega. No importa que sea en una semana o dos, lo importante es tener las reglas claras. Y para el otro 50% que no se anima todavía a comprar online, pues su temor por todo lo que vemos y las últimas coyunturas que ha habido es temor a pasar la tarjeta de crédito por miedo a que te roben información o hay un fraude en tu tarjeta, ¿no? Entonces, esta, estos sellos de confianza que hemos hecho ha sido un esfuerzo para tangibilizar algo tan gaseoso como la confianza, siendo la desconfianza en las compras online la mayor barrera. Sin embargo, pues es algo que ha sido muy difícil de aterrizar. Así que lo que hemos hecho primero ha sido un esfuerzo por nosotros mismos, o como industria me refiero, definir cuáles son esas mejores prácticas, pero en base a lo que la gente está informando Indecopi y otras instituciones que es aquello en lo cual el comercio electrónico está fallando. Estamos haciendo ahí un mea culpa como industria. Por ejemplo, estamos garantizando las entregas, estamos cumpliendo con los tiempos de entrega, estamos cumpliendo con los precios y las ofertas y un gran etcétera, ¿no? Entonces, eso es básicamente, no es algo que hayamos inventado la pólvora, nos hemos basado en un documento que existe, un registro de reclamos y quejas y lo que estamos haciéndole es dándole la vuelta y poniéndonos en los zapatos, empatizando con el consumidor, con el ciudadano que quiere comprar online y que espera pues que le respondamos debidamente, ¿no? Y que gracias. Una preguntita muy puntual. Normalmente en el Estado hay lo que se llama el competente, ¿no? Usted como Cámara el competente, el que tiene la competencia de hacer algo, de definir una política, de establecer regulaciones, etcétera, ¿no? En algún sector en particular. ¿Quién es el competente en este caso en el tema de comercio electrónico? Lo que pasa es que hay diferentes ángulos, ¿no? Desde la parte de competitividad produce, desde la parte de carreteras y entregas y códigos postales, Ministerio de Transporte y Comunicaciones, desde la parte de protección al consumidor, Indecopi. Yo creo que son diferentes ángulos que atacan un mismo problema. Ok, Helmut, gracias. De alguna forma me respondes el hecho de la dispersión del Estado respecto a lo que son las políticas digitales en general, ¿no? No somos el único Estado que está disperso, pero probablemente seamos uno de los pocos estados que no tiene un ente de coordinación central sobre esto. Bueno, y retomando Carlos, ya desde una visión diferente, ¿no? Desde una visión, porque Helmut representa un sector del comercio, ¿no? Un sector privado, y Carlos, tú también eres privado, ¿no? Entonces, antes de preguntarle a Cristian el tema, ¿cómo ves tú cómo debemos, digamos, algún tipo de orientación o algún tipo de enfoque que debe darnos a mejorar algunos aspectos del uso, ¿no? Del uso del Internet, ya desde una posición, digamos, un poquito desde tu sector, ¿no? Sí, sí. Bueno, lo acabas tú de sugerir con tu intervención última, Alfredo. De los aspectos que podemos deducir de lo que hemos presentado del octógono es la naturaleza transversal del uso de Internet y por lo tanto el nivel de intervención de política pública que hiciera falsa lo es también, transversal. Naturalmente, nosotros hemos mencionado que ha habido un impacto favorable de la actividad privada en la banca digital. La masificación de las billeteras digitales no es fruto de una política pública en el sector financiero o de economía, sino del sector privado. Eh, entonces, un esfuerzo, que es más fácil decirlo que realizarlo, es la coordinación intersectorial, ¿no? Para empezar, entre conectividad y el ente que tiene la responsabilidad de ciudadanía digital, es decir, la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital. Y a su vez, estos dos entes con los otros sectores, entre ellos sectores productivos, que son aquellos que tiene Helmut bastante cerca, ¿no? Como comercio exterior, como producción, etcétera, para que exista esa comunidad de autoridades de carácter intersectorial
para en conjunto establecer las políticas que a cada quien le vaya a tocar. Ok, gracias Carlos. Hay un tema, ¿no? Que quisiera añadir, que es la colaboración, que Helmut puso claro, es la colaboración público-privada, ¿no? Y respecto a esto, las billeteras digitales fueron iniciativas privadas, es cierto, pero el BCR, o sea, el BCRP, estableció una normativa sobre interoperabilidad de billeteras y que creo que ha sido un punto clave también en la operación de las billeteras, ¿no? Creo que antes no existía este esquema de interoperabilidad y no sé por qué, y sería un caso de estudio ver por qué el BIN, la primera billetera digital que conocimos, no funcionó adecuadamente, ¿no? Pero bueno, ahorita estamos en un nivel diferente, ¿no? Ahí Helmut creo que quiere hacer una Parece que acotación. el tema de interoperabilidad, me parece, corrijo equivocarme, empezó como iniciativa del PCM para ver cómo se podían interconectar, pero a nivel de lo que ahora conocemos como PagoLoP, ¿no? Pagalo.p, me parece. Y se Eh, lanzó esta iniciativa que tú dices, BIM, desde el gobierno, pero parece que no respondía a las necesidades del privado, ¿no? Y fue al revés, cuando desde el privado se lanza un producto, que en este caso fue Yape, este, fue justamente y haciendo experimentos sin ensayo-error que terminaron entendiendo del consumidor, bueno, del banco más grande del país, que era BCP, y hoy por hoy pues es un caso de éxito casi a la par con Pix de Brasil, ¿no? Ha tenido bastante éxito, pero yo creo que va un poco por ahí, ¿no? Pero si no hubiera habido este primer esfuerzo por parte del gobierno, no hubiera habido esta capa sobre la cual montarse y ahora creo que se ha puesto de moda y todo el mundo habla de la interoperabilidad, ¿no? sí, claro, solo quiero precisar, lo que dices es correcto, Helmut, solo precisar que fue el BCRP. Ok. El Banco Central, porque el BCR tiene un área, ha formado un comité de pagos, ¿no? Pero bueno, vamos a terminar con la última ronda bueno, de preguntas, pero que también puedan ustedes expresar alguna idea en particular. En este caso empezaría por Cristian. Cristian, ¿cómo ves tú el rol del Viceministerio de Comunicaciones en el desarrollo de las políticas que impulsen no solamente los temas de infraestructura, sino también los temas de uso del Internet? Gracias, Alfredo. Al respecto, de hecho, el Programa Nacional de Telecomunicaciones, sus intervenciones están orientadas a zonas de interés social y rurales, ¿no? Y es donde existen menos posibilidades, digamos, hay menos presencia del Estado, entonces es importante tomar ello en cuenta. Esto tiene que ver con uno de los pilares que se mencionaba, ¿no? El pilar de habilidades digitales que se promueve con los CATS y con los EPATS. Ahora, para ejemplizar, para hacerlo un poco más gráfico, digamos, vamos a poner un caso de una intervención de Pronatel, que es el centro poblado de Tocra, Cusco, por ejemplo, ¿no? Que en una alianza con el MINCETUR y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones realizaron el Registro Nacional de Artesanos, ¿no? Haciendo uso de estos centros de acceso digital, por ejemplo. Y esto ha permitido que los artesanos estén formalizados y tengan mayores oportunidades para su propio desarrollo y el desarrollo de su comunidad. Entonces, eso es un caso, digamos, que se puede que se replica a nivel de distintos centros de acceso digital a nivel nacional. En este centro poblado de Tocra, por ejemplo, en Cusco, digamos, a nivel de cifras se tuvieron 470 atenciones, de las cuales 354 tienen que ver con acceso a Internet, 116 para trámites públicos y 188 capacitaciones. Entonces, este modelo, digamos, de intervención se repite a nivel de todos los centros de acceso digital. Eh, Tenemos también talleres de herramientas digitales, llamado Conectando Futuros, en el distrito, por ejemplo, de Aucayama, en la provincia de Huaral, o empoderamiento digital de niños y adolescentes en zonas rurales a través de talleres vacacionales que se dieron en esta última etapa. Entonces, estas intervenciones ayudan a que la política pública esté más cercana a los ciudadanos, ¿no? Y los ciudadanos también encuentran en estos espacios, centros de acceso digital, un espacio para su propio desarrollo digital. Entonces, si vemos este modelo o este caso como un modelo que en todos los centros digitales, en todas las ciudades, digamos, estamos aportando al desarrollo rural,
y generando valor público, que es lo que se busca desde las políticas públicas, ¿no? De acuerdo, Cristian. Interesante lo que indicas porque en este registro que mencionas intervino el Ministerio de- ¿Cuál ministerio intervino? Perdóname, Cristian. Insetur, Insetur. Mincetur, Comercio Exterior y Turismo. O sea, siempre cuando estuve en Produce tenía la duda quién veía comercio, ¿no? Si lo veía Produce o lo veía el Mincetur. Pero bueno, pero eso recalca la importancia de la coordinación intersectorial para los temas digitales, ¿no es cierto? ¿Sí, Cristian? Sí, correcto, Alfredo, porque cuando iniciaba, en las primeras preguntas mencionaba la importancia de un enfoque multiactoral, un enfoque multisectorial, transversal, porque hay distintas necesidades que se tienen que atender desde todos los sectores y este es un trabajo para cerrar brechas. O sea, si se menciona el hecho de las diferencias en grupo etario, las diferencias en discapacidad, lengua, a nivel socioeconómico, ahí estamos hablando no solo de un sector, sino de varios sectores. Entonces, la alianza, el trabajo conjunto es muy valioso para estas intervenciones. Entonces, eh, eso es lo que debería quedar como lección, ¿no? Porque no estamos hablando de una sola brecha digital, estamos hablando de distintas brechas digitales que atender. Entonces, si son distintas brechas digitales, no solo es una intervención, sino múltiples intervenciones también que ayudan a cerrar la brecha o a reducir la brecha digital, porque para cerrarla es un proceso muy largo, ¿no? Correcto, son múltiples intervenciones de preferencia coordinadas, ¿no? Ok. Entonces, para terminar, también, Carlos, ¿cómo ves el aspecto, al margen de tu reflexión final, cómo ves el aspecto de la coordinación público-privada en este cierre de brechas? En lo que compete a conectividad, que es una de las dimensiones del ecosistema digital, encontramos que en los últimos tiempos ha habido de parte de la autoridad, y no lo digo porque esté acá Cristian, pero sí encontramos por parte de la autoridad bastante capacidad para comprender la evolución del mercado, y eso ha permitido la aplicación de algunas herramientas como las que ha mencionado Cristian. ¿No? Tenemos al frente una situación de mercado en la que las inversiones son cada vez más exigentes, mientras que el sector en su conjunto está enfrentando desafíos financieros, ¿no? En su conjunto el desafío. No hablamos de un operador o de dos, sino en su conjunto. Es decir, las inversiones que el mercado requiere para seguir creciendo eh, son mayores que los márgenes que el sector está permitiendo debido a que la situación de competencia, que es bastante saludable para los usuarios, ¿no? Motiva que hoy tengamos en el Perú los precios más bajos de Internet móvil y fijo. En este ámbito, esta coordinación público-privada es imprescindible, sentimos que está ocurriendo, y así como mencionó Cristian, el mecanismo de canon por conectividad, tenemos entendido que esto, dado el resultado favorable que ha tenido en los últimos años y que creemos las cifras que hemos mostrado de alguna forma lo revelan también, este mecanismo sería ampliado a otras obligaciones económicas de los operadores con el Estado, como la tasa de explotación comercial o inclusive el propio aporte FITEL. De modo que ese diálogo sentimos que está existiendo, y esperemos que continúe así, dando esos resultados favorables. Gracias, Carlos. Helmut, ¿estás presente, no, Helmut? Helmut. Por supuesto, Alfredo. Lo que pasa es que como apagaste tu cámara. A ver, Helmut, entonces justo para cerrar, ¿no? Que tú que has tenido una experiencia bastante también larga en tocar puertas al Estado, ¿no? Pero más que nada es, ¿cómo ves tú un poco el futuro del comercio electrónico, no tanto en su relación con el Estado, sino en su propio desarrollo, ¿no? En el propio desarrollo de nuestra sociedad. Y bueno, desde ya te comprometo a que podamos hacer una discusión mucho más larga del comercio electrónico, ¿no? Pero ¿cómo ves tú, cómo es que este tema podría ir evolucionando y qué es lo que podría frenar su desarrollo, ¿no? Sí, como mencionaba, creo que la buena noticia es que ya
desde provincias se ha tomado ya mucho interés en el tema de comercio electrónico, ¿no? Yo no subestimaría la creatividad y el emprendimiento de los microempresarios. Se adaptan desde pandemia, fueron los primeros que se adaptaron al cambio, a la tecnología y a todo esto. ¿No? Solo para cerrar la conversación anterior, creo que en esta experiencia que hemos tenido nosotros y la aceptación que hemos tenido también con nuestros acercamientos con el Estado, llámese Produce en la época de pandemia junto con Carlos, con Indecopi y un gran etcétera, ha sido que no, como gremio siempre nos hemos acercado con una propuesta de solución, ¿no? Creo que eso ha sido bastante favorable porque a veces queremos que el Estado pues nos resuelva la vida y muchas veces el Estado de repente ni siquiera entiende el sector o el segmento o la problemática y quién mejor que nosotros los que estamos en el día a día para explicarle cuál es el problema y cuáles son nuestras alternativas de solución para trabajar en equipo, ¿no? Creo que eso es muy importante. Y respecto a lo otro, creo que todo parte por la educación, ¿no? Entonces creo que educación en todo sentido, tanto para los consumidores, las industrias, y lo veo, soy testigo de ello, la industria de payment, la industria logística, la industria de comercio, cada uno maneja sus argot, sus tiempos, su terminología, por ponerte un ejemplo, ¿no? Un ejemplo en simple. eh, Hubo un debate interno en el comité de logística que tengo porque dentro de las definiciones hay lo que se llama el same day, ¿no? Que es cuando tú entregas, luego nos pusimos de acuerdo en ello, pero había un logístico que tomaba el término same day como 24 horas y si tú me comprabas algo, me invento a las 4 de la tarde, él te lo entregaba hasta el día siguiente antes de las 4 porque estaba dentro de las 24 horas, ¿no? Mientras que para todos los demás, same day, que luego se definió como tal, era una brecha de entrega dentro de 6 horas, ¿no? Y esto podría interpretarse como, claro, mientras estos logísticos empezaron a invertir en tecnología y en procesos para llegar a esos tiempos óptimos, el otro seguía vendiendo same day porque las definiciones no estaban claras, ¿no? Entonces, temas tan simples como estandarizar conceptos es importante para tener entre todos avanzar como industria, ¿no? Entonces, creo que eso es muy importante también. Educación, información. eh, y trabajo en equipo. No hay otra forma. Muchas gracias, Helmut. Bueno, solamente como mensaje final, un poco nuestro rol como Internet Society, nosotros somos sociedad civil. Entonces, no somos sector privado, somos sociedad civil. Creo que también la sociedad civil debe aportar en este esquema del desarrollo del Internet en general y del desarrollo digital en general, ¿no? La misión del ISO internacional es clara y solo quería mencionarles que estamos desarrollando diversas acciones, vamos a desarrollar diversas acciones que poco a poco las iremos comunicando, pero además les queríamos pedir que si tienen la voluntad de participar dentro del capítulo Perú, estamos llanos a recibir no solo en esquemas de cooperación, como el que tenemos, por ejemplo, con DN Consultores, y esquemas de voluntariado también. Ya habrá ocasión de ampliar estos esquemas, ¿no? Y entonces solamente les agradezco la asistencia, agradezco a nuestro expositor Carlos Guamán y a nuestros panelistas Cristian Mesa y Helmut Cáceda, y les agradecemos a todos ustedes que han participado en este conversatorio. Ok, entonces con todo esto dicho, muchas gracias y hasta luego. Muchas Muchas gracias, gracias, Carlos. Alfredo. Gracias, Alfredo. Gracias, hasta luego. Hasta luego, Gusto Helmut. saludar a cada uno de ustedes. Hasta luego.